Tú has sido 4 veces subcampeón del Dakar. Ah, ¿Qué duele más, quedarse tan cerca o es más una motivación para el año siguiente de volver y intentarlo? De los 4 Dakars que hice segundo, había 2 que posiblemente podía haber ganado. Pero no tiene que ser ninguna excusa ni nada. O sea, al final, pues no lo tienes y ya está. Pero sí que cuando hay un equipo muy profesional que tiene todas las cartas y las juega bien, pues ese equipo va a ganar y lo hace como sea. Lo digo en el sentido de que en su momento, pues si alguien tenía la capacidad de cambiar un motor en una etapa que no se podía cambiar, pues lo hacía y nadie se enteraba y no pasaba nada. Y ahora lo sabemos, antes no lo sabíamos y no podíamos reclamar, ¿no? Pero eso pasó. Y en otra ocasión, bueno, pues un cable de gas que se me rompió, perdí 1 minuto y medio para llegar al final del tramo y es lo que me faltó para ganar ese Dakar, ¿no? Un cable de gas. Un cable de gas de la estatuilla, ¿eh? Sí, sí, Nunca sí, me lo he dicho. sí. En una carrera tan larga, porque son muchos días, son muchísimos Antes kilómetros, eran más días, sí. ¿qué pesa más, el cuerpo o la cabeza? Bueno, físicamente el cuerpo tiene que responder, entonces la preparación física es vital, vital. Y que durante los 20 días que duraba antes la carrera estuvieras bien, porque también había la posibilidad de que tuvieras algún tipo de bajón físico, ¿no? O incluso por la comida, por la mala alimentación, una serie de cosas. Entonces, mantenerse en forma durante 20 días era difícil. Con la tecnología actual, ¿crees que ha perdido un poco, bueno, ya me lo has dicho un poco, ¿no? Pero ¿crees que se ha perdido esa esencia? Porque en Sí, navegación, con los GPS, pero no podemos volver atrás. Yo pienso que es lo que ahora tenemos. Las federaciones, los seguros que hay en la licencia, todos quieren seguridad, todo el mundo quiere que sea una carrera segura y no hay accidentes, ¿no? Accidentes mortales, sobre todo, accidentes en general. Entonces, hay que hacer la carrera como se hace ahora, con GPS, con localizador de cada persona y si pasa algo que puedas comunicarte, todo controlado, todo, todo. Te tengo que decir que antes era así, sin toda, toda esa seguridad, pero la carrera era un poco loca, porque había pilotos que durante 3 días no se sabía nada de ellos, estaban perdidos, o habían vuelto a casa y no habían dicho nada, también había pasado. Pero claro, la organización tiene que preocuparse, se tenía que preocupar de ir a buscar pilotos que no sabían dónde estaban con el helicóptero. Pero mientras están desaparecidos hay que buscarlos. batidas, ¿no? Sí, Por el con desierto. el helicóptero, sí, sí, sí. Y alguno, pues sí, había pasado 3 días en el desierto porque su baliza no funcionaba y no podía dar la señal de que no podía continuar en carrera y estaba parado. Y eso había pasado. ¿Os llevabais alguna cosa para comer por si pasaba Sí, sí, pero algún claro, inconveniente? llevamos un depósito de agua en la moto de supervivencia de 3 litros. Antes creo que era de 5 para que pudieras subsistir. Aparte del camelback y aparte pues de los bolsillos llenos de comida que te dan en una bolsa por la mañana. Pero sí, llevamos alimentos. ¿Te hubiese gustado competir con los medios y la tecnología que hay ahora? Sí, bueno, al final pues siempre que sea igual para todos, sí. Que se trata de eso, ¿no? De que en las condiciones que sea, pero que haya igualdad para todos. Muchas veces se ha dicho que el Dakar fue injusto contigo. ¿Tú lo sientes así? Mira, cuando me hacen esta pregunta, digo, tengo la gran suerte de estar aquí y poderlo contar, ¿no? Porque por el camino se han quedado bastantes amigos pilotos y pienso en ellos. No es importante al final ahora si he ganado o no he ganado, es poderlo contar. Fabricio Mene perdió la vida, Richard Sain perdió la vida, Andy Caldecott,
y te podría nombrar una lista, más conocidos, menos conocidos, pero que hacían lo que más les gustaba, pero la vida no, no te deja decidir cuándo es tu final, ¿no? ¿Alguna vez te sentiste solo o poco reconocido por no haber quizá conseguido ese logro que al final es trivial, ¿no? Pero en el momento es por Mira, lo que luchas. hubo una época en que había, todas las marcas estaban ahí con modelos de moto muy, muy de fábrica, o sea, motos prototipos, pero no tuve esa suerte de estar en ese momento en el Dakar, sino fue un poco más tarde, cuando sí aún estaba Cagiva, cuando estaba Yamaha, y fue cuando Honda se retiró, y luego Suzuki se retiró. Entonces cambiaron el reglamento para que las motos fueran más de serie y no fueran prototipos, para que todo el mundo pudiera tener una moto competitiva más de serie. Y yo entré en esa época. Entonces, bueno, con una moto más de serie y no eh, tan profesional, pues hacía lo que podía, ¿no? Entonces estuve corriendo muchos años también, sobre todo el inicio de KTM. El inicio de KTM, pues con motos que no eran de rally, eran motos de enduro, pero basadas un poco en la trail, rompían siempre. Y tardamos bastantes años hasta que KTM no fabricó una moto ganadora. Fue exactamente 2001. Yo trabajé en ese proyecto, pero no tuve después la suerte de poder ganar con KTM porque fueron mis últimos años y me retiré en 2002. Bien, no quiero dar excusas, pero no tuve nunca un equipo 100% profesional, oficial, con la moto ganador. O sea, el equipo pata negra que digas todos los medios, la moto y Sí. todo Sí. en la línea que tiene que estar. Tenía patrocinadores que confiaron en mí, que aportaban lo que necesitas para montar una estructura, pero no conseguimos esa victoria tan esperada. ¿Cómo se gestiona? Entiendo que debiste sentirte un poco frustrado algunas veces. Bueno, mira, cuando haces por primera vez segundo es un éxito. Cuando haces segunda vez segundo dices, lo conseguiré. Y ya la tercera vez dices, caramba, otra vez segundo, ¿no? Y la cuarta dices, es que ya no, no lo voy a conseguir. Entonces, la última vez que hice segundo fue un poco frustración, porque sí, además lo recuerdo bien, ganó Fabrizio Meoni con KTM y yo estaba también en KTM y me obligaron el día de descanso a bajar la velocidad y no atacar al piloto líder, porque KTM quería ganar su primer Dakar. Entonces, fue pues una decisión de trabajo en equipo que entiendo muy bien, pues lo entendí en ese momento y ahí pues fue también un poco desesperante decir ya será difícil ganarlo.